5. Un techo muy alto. Galenfit paseaba de aquí para allí, furioso, y cada paso denotaba su creciente impaciencia. Mascullaba entre dientes, aunque con cuidado de maldecir en tono bajo para no molestar a los enanos que se habían reunido en un gran círculo, cada cual con los brazos echados sobre los hombros de los que tenía a uno y otro lado. Agachadas las cabezas, los barbudos enanos rezaban a Moradin por las almas de Fender y Bonnierbas. Habían puesto tierra de por medio del agujero que habían excavado en el túnel para escapar de la emboscada de los Troys, pero seguían en el exterior, en un bosquecillo de abetos al abrigo del aguacero que estaba cayendo. Cuando los enanos terminaron por fin, en opinión de Galen, el general Dagna no perdió tiempo en discutir con el humano. «Consideraremos la ruta que debemos seguir esta noche», le informó el enano. «No son pocos los que creen que ya va siendo hora de regresar a los túneles». «Acabamos de escapar de una persecución por los túneles», le recordó Galen. «Ya, pero no en esa clase de túneles. Los que buscamos son túneles profundos, de piedra labrada, túneles que den a un enano algo por lo que merezca la pena resistir. No hay Troys en el mundo capaces de echar a enanos Batleamir de unos túneles de piedra. De eso no te quepa duda. Estás olvidando nuestra misión y la razón de que estemos aquí. Esos Troys nos pisan los talones», replicó Dagna. «Nos alcanzarán muy pronto, y lo sabes». «Claro que nos alcanzarán si seguimos haciendo altos para rezar cada vez que...». Galen no acabó la frase porque al reparar en la expresión de Dagna comprendió que se estaba pasando de la raya. «Te lo perdonaré, pero solo esta vez», advirtió el enano. «Sé que estás angustiado por los tuyos. Todos lo sabemos. Pero el tiempo se nos acaba si seguimos aquí mucho más, entonces no pienses que encontraremos el camino de vuelta a tu hogar dentro de poco». Signo de interrogación abierta. «¿Y qué te propones hacer?». Dagna se giró lentamente mientras recorría el paisaje con la mirada. «Nos encaminaremos al oeste, hacia ese cerrijón», dijo, señalando una línea de terreno elevado a unos kilómetros de distancia. «Desde ahí tendremos mejor vista de lo que nos aguarda. Quizá veamos a tu gente. Y puede ser que no. ¿Y si no la vemos, piensas volver a la Mithril Hall entonces?». «No tendría otra opción». Signo de interrogación abierta. «¿Y cuál tendría Galen?», preguntó el humano. «La que quisiera elegir», respondió Dagna. «Has demostrado tu valía en combate a mí y a mis muchachos. Puedes seguir con nosotros y nadie va a protestar por ello. Pero cabe la posibilidad de que no puedas hacer tal cosa. Puede ser que Galen tenga que quedarse y mirar, y morir si llega el caso. Puede ser que les haga un mejor servicio a los suyos si se dirige a Luna Plateada o alguna otra ciudad que no esté asediada por orcos y que pueda desprenderse de más tropas. La elección es tuya». Galen se frotó la cara cubierta por lo que ya era más que una barba incipiente. Deseaba gritar y chillarle a Dagna con todas sus fuerzas, pero sabía que el enano le ofrecía todo lo que estaba en su mano en aquellas circunstancias. A saber cómo, los Troys les seguían el rastro y volverían a dar con ellos. ¿Cuántas veces tenían posibilidad de escapar Dagna y su reducido grupo? Signo de interrogación abierta. ¿Emprendemos la marcha hacia ese cerrijón esta misma noche? Signo de interrogación abierta. ¿Para qué vamos a esperar?, contestó Dagna. Galen asintió y dejó el tema. Recogió su equipo y se ató bien las botas mientras los enanos formaban para la marcha. Intentó centrarse en el momento presente, en el cometido inmediato, porque sabía que si pensaba en lo que estaba por venir lo más seguro era que su resolución se desmoronara. Lo cierto era que todas las preguntas en ese punto de la vida de Galenfit parecían empezar con «¿y si?». Signo de exclamación abierta. «No toleraré una retirada a los túneles hasta que hayamos descubierto la situación de los míos», gruñó Galenfit mientras trepaba por el último tramo de roca a lo alto de la cresta azotada por el viento. Se sacudió la ropa y miró a Dagna esperando alguna reacción a su insistencia, pero se encontró con que el enano parecía distraído, con la vista enfocada hacia el sudoeste. Signo de interrogación abierta. «¿Qué?», empezó a preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta al girarse hacia la dirección en la que miraba el enano y divisar el brillo de lumbres, quizá de hogueras, en la distancia. «Tal vez acabamos de descubrirlo», respondió Dagna. Más enanos llegaron a su posición, todos dando brincos y señalando con gestos excitados a las luces distantes. «Malditos tontos, que encienden fuegos tan brillantes cuando hay Troys por todos lados», comentó un enano, a lo que otros asintieron con la cabeza en un gesto de conformidad, o más bien empezaron a hacerlo hasta que Dagna, al reparar en los movimientos anómalos de las llamas, los atajó. «Son fuegos contra los Troys», comprendió el general. «Ahí abajo están enzarzados en un combate». Signo de exclamación abierta. «Debemos ir con ellos», gritó Galen. «Más de 1 kilómetro», comentó un enano. «De terreno abrupto», añadió otro.
Signo de exclamación abierta señaló la posición de las estrellas y a correr, pues, ordenó el general. Los enanos alinearon los fuegos con las constantes celestes y empezaron a descender rápidamente por la ladera de la elevación. Galenfirth salió disparado delante de todos, lo que fue una gran imprudencia por su parte, ya que su vista no era buena en la oscuridad. Antes de que hubiese dado media docena de zancadas, tropezó, se dio de bruces contra la rama baja de un árbol y salió rebotado hacia atrás. Se habría ido al suelo si Dagna no hubiera llegado a tiempo con los brazos abiertos para agarrarlo. «Quédate a mi lado, piernas largas», ordenó el enano, «te llevaremos allí». Con sus piernas cortas y musculosas, los enanos no eran los corredores más veloces de los reinos, pero ninguna raza los igualaba en resistencia y aguante. El grupo fue dejando atrás piedras y troncos, y cuando uno de ellos tropezaba, otros lo ayudaban a levantarse y lo sostenían para que siguiera el rápido ritmo de los demás. Cruzaron un tramo de terreno nivelado, chapotearon a través de charcos invisibles y se abrieron paso entre una maraña de arbustos y abedules, espesura que en algunos tramos se hizo tan densa que varios enanos sacaron las hachas y se pusieron a cortar con empeño. Cuando salían de aquel último obstáculo y la luz de las hogueras se veía claramente más adelante, Galenfirth empezó a oír el ruido de la batalla. Gritos pidiendo ayuda, gritos de dolor y de rabia hendían la noche, y a Galen se le cayó el alma a los pies al comprender que muchos de esos gritos no eran de guerreros, sino de mujeres, de niños y de ancianos. No sabía con qué se iba a encontrar cuando Dagna y él salvaron bruscamente la última línea de arbustos para entrar en el campo de batalla, aunque en realidad esperaba lo peor, una caótica masacre con su gente atrapada en pequeños grupos que apenas podían ofrecer resistencia. Empezó a instar a Dagna que formara un cerco defensivo para proteger a los suyos, pero entonces tuvieron a la vista la pelea, y Galen enmudeció, renacidos el ánimo y la esperanza. Su gente, el valeroso pueblo de Nesme, estaba luchando duro y estaba luchando bien. «Combaten en formación de doble elipse», informó un enano que llegaba por detrás. Se refería a una formación defensiva muy compleja, una que Galen conocía porque los jinetes de Nesme la empleaban a menudo en el territorio agreste, salpicado de árboles, que había al norte de los pantanos de los Trois. En la doble elipse, los guerreros formaban dos círculos alargados que solo tenían un punto de unión entre ellos. Trabajando armónicamente, la formación ofrecía un apoyo completo en todos los ángulos de la batalla, que presentaban una zona ofensiva a más defensores que atacantes. Pero también era una formación arriesgada porque si fallaba en algún punto, los agresores estarían en condiciones de aislar y destruir totalmente a secciones enteras de la fuerza defensiva. Hasta el momento parecía que aguantaba, aunque a duras penas y solo porque los defensores empleaban muchísimas antorchas llameantes que agitaban violentamente para rechazar a los Trois y a sus aún más estúpidos compinches, los seres de los pantanos de aspecto arbóreo. Signo de exclamación abierta: «Los árboles muertos deben caer», gritó Galen cuando se dio cuenta de que los aliados comunes de los malditos Trois se hallaban entre los atacantes, ya que los seres de los pantanos parecían ni más ni menos que pequeños y esqueléticos árboles muertos, con los brazos retorcidos a semejanza de ramas. Mientras hablaba, el humano reparó en que una parte de la línea de Nesme pasaba por un serio apuro, ya que un par de jóvenes, muchachitos en realidad, retrocedían frente a la devastadora carga de un rugiente troll, uno particularmente grande y repulsivo. Galen se apartó de los enanos e hizo un viraje que lo conducía directamente a la espalda del troll, arma en ristre. Golpeó a la bestia en plena carrera y la atravesó con la espada, lo que la hizo adelantarse dando tumbos. En favor de los chicos hay que decir que no rompieron filas y huyeron, sino que esquivaron al troll tambaleante para, de forma inmediata, cerrar el hueco y golpearlo con las antorchas, de manera que las llamas levantaron ampollas en la piel de motas gris verdosas del troll. Galen extrajo la espada de un tirón y giró sobre sí mismo a tiempo de frenar las garras de un nuevo troll, y de otro que venía con él. Bajo la fuerte presión de esos dos y consciente de que el primero no estaba en absoluto fuera de combate, Galen temió que iba a tener un rápido y brusco final. Respiró un poco cuando el troll que tenía enfrente, a su izquierda, sufrió una sacudida de repente y cayó al suelo. Entonces, una pesada hacha enana se descargó sobre la cabeza agachada y la hundió más de forma contundente. El enano siguió atacando y pasó junto a Galen para ocuparse de la bestia herida que el humano tenía detrás, en tanto que otro enano aparecía por encima del troll caído, utilizándolo como un trampolín para lanzarse de cabeza contra la criatura que estaba delante de Galen. El salto lo llevó volando directamente contra la cintura, a la que se agarró, y mientras giraba forzó el cuerpo a fin de actuar como una palanca en el cuerpo de la bestia. Los brazos cortos y musculosos del enano tiraron con fuerza mientras el impulso lo propulsaba más allá del sorprendido troll.
El impulso del pequeño guerrero barbudo, combinado con la fuerza de los brazos, arrastró a la criatura tras él y la hizo rodar por el suelo. «Dame tu antorcha», oyó Galen que gritaba el primer enano a alguien de la línea defensiva. Galen se volvió y echó un vistazo a su espalda para ver qué pasaba, y tuvo que recular a la par que chillaba para esquivar una antorcha que le pasó rozando la cara. Siguió el vuelo del arma llameante, de izquierda a derecha, hacia la mano expectante del enano, que la atrapó ágilmente y le dio la vuelta con rapidez. Mientras el troll que estaba debajo del enano rodaba sobre sí mismo para contraatacar, su adversario le golpeó en los ojos con el extremo llameante y luego se lo hundió en la boca cuando la bestia abrió las fauces para soltar un rugido de dolor. El troll se debatió violentamente y el enano salió volando, pero aterrizó con destreza sobre los firmes pies y enarboló un mazo de guerra en un único y fluido movimiento. Otros enemigos se aproximaron para acercar a Galen y al enano, pero Dagna y sus muchachos se adelantaron y respaldaron a sus compañeros con ferocidad. Se colocaron en una formación cerrada en forma de rombo a la derecha de Galen, mientras que los restantes enanos hacían otro tanto a su izquierda. Los dos grupos pivotaron a fin de unir sus líneas. Signo de exclamación abierta. Me parece que la lucha no les es desconocida a tus paisanos, le comentó a Galen el general Dagna. Anda, ve, únete a ellos. Mis muchachos y yo cubriremos esta zona, no lo dudes. Galenfirth giró sobre sus talones, golpeó violentamente al troll una vez más y después pasó por encima de la bestia caída para ocupar un lugar en la línea defensiva de los humanos. Sabía que al menos tenía que haber un jinete entre el grupo, porque la coordinación era demasiado eficaz para ser obra de guerreros inexpertos únicamente. Localizó una figura centrada en los defensores al mismo tiempo que el hombre joven lo divisaba a él, y la mirada de Galen se hizo más severa. El joven guerrero pareció apocarse bajo aquella mirada feroz. Galen pasó rápidamente entre sus convecinos en dirección al empalme entre las dos formaciones de defensa coordinadas. Yo asumo la posición de pivote, le dijo al supuesto líder. Lo tengo controlado, Capitán Firth, respondió el hombre, un tal Ranneck. Signo de exclamación abierta. Apártate, demandó Galen, y Ranneck retrocedió. Cerrad las filas. Instruí a gritos a la posición de Nesme, apretadlas para que nuestros aliados enanos puedan facilitarnos la retirada. Buena elección, masculló el general Dagna, que había presenciado el curioso intercambio entre los dos humanos. Incluso con la llegada de casi 50 guerreros enanos, el grupo de humanos no estaba en disposición de imponerse a los monstruosos atacantes. En algunos puntos de las líneas las lumbres ardían ya con poca fuerza y dondequiera que ocurría tal cosa, los temibles Troys iban deprisa hacia ahí y las garras golpeaban con fuerza e impunidad. Los Troys no temían las armas convencionales. Al fin y a la postre, despedazar a un troll tenía como resultado incrementar el tamaño de su familia. Signo de exclamación abierta. Formad, muchachos, ordenó Dagna, en fila de A2. Frente de hachas a 3 bandas. Con un bramido colectivo, los disciplinados enanos giraron, saltaron, rodaron y brincaron hasta configurar una formación en triángulo, en cuyos vértices apiñaban los guerreros más feroces. El clan Batleamir denominaba a esta formación la cuña rompedora por su capacidad para maniobrar fácilmente contra los puntos débiles en las líneas enemigas al cambiar el eje del empuje ofensivo. Dagna dirigía la formación desde el centro y desplazaba a los enanos como una gran máquina de matar a lo largo del perímetro, en apoyo de la formación humana. Casi completaron una vuelta, rechazando a los Troys con antorchas y partiendo a los seres de los pantanos como si fueran astillas a golpes de hacha. Obedeciendo la repentina orden de Dagna y con sorprendente precisión, una de las puntas de la cuña se separó y pasó velozmente entre la línea humana para dirigirse al norte, de vuelta a terreno más alto, y dio una tunda de palos a los pocos Troys que cerraban esa ruta de escape. Signo de exclamación abierta. Hacia el norte, gritó Galen a los que estaban a su cargo cuando vio la maniobra que se desplegaba. Empujó a los que tenía más cerca, apremiándolos a que se movieran. En el lado opuesto, Ranneck hacía otro tanto y, entre los dos, consiguieron que el grueso de la fuerza humana se desplazara con rapidez. Dagna observó los movimientos desordenados y, a pesar de la dificultad, procuró acompasar sus propios giros a fin de ofrecer una buena cobertura a la retaguardia de la retirada. Se fijó en los dos hombres que trabajaban frenéticamente, uno de ellos como una versión más joven del otro, pero haciendo gala de una calma propia de un soldado veterano. También reparó en el hecho de que Galenfirth evitaba mirar deliberadamente a su homólogo y no se daba por enterado de los esfuerzos del otro hombre. El general enano sacudió la cabeza y volvió a centrarse en sus propios afanes. Condenados humanos, masculló, qué pandilla de testarudos. La misión de rescate está funcionando, comentó Tsunade mientras Kaerlik y él observaban la marcha del combate desde lejos. De momento,
Tal vez, contestó la sacerdotisa. Tosun advirtió claramente la despreocupación en su tono, y a decir verdad, ¿por qué les iba a importar a Kaerlik o a él si un grupo de humanos escapaba de las garras de las fuerzas monstruosas de Profit? Seguramente los enanos volverán a casa ahora, dijo el Drow. Al acabar de hablar miró por encima del hombro al atado y amordazado Fender. A la par que esbozaba una sonrisa maliciosa, el Drow soltó una fuerte patada al enano en un costado, y Fender se encogió y gimió. Esos no son más que un número reducido de los refugiados desperdigados de Nesme, según los informes, contestó Kaerlik. Y esos humanos asustados saben que tienen parientes pasando apuros similares por toda la región. Quizá los enanos se unan con este grupo a fin de ampliar la misión de rescate. ¿No sería la mejor y más dulce ironía que nuestros enemigos se agruparan para su última hora? Signo de interrogación abierta. ¿Nuestros enemigos? Saltaba a la vista que la sencilla pregunta le había dado que pensar a caer licenciado. Si me dieran a elegir entre humanos y Troys, incluso entre enanos y Troys, creo que estaría en contra de los Troys, admitió Tosun. Aunque ahora, la promesa de encontrar a un humano extraviado y vulnerable es una tentación que me temo que sería incapaz de resistir. No deberías resistirte, dijo la sacerdotisa. Disfruta de los placeres cuando se te presenten, amigo mío, pues, a no tardar, atacar al enemigo seguramente significará cruzar las líneas de enanos alertas y listos para la batalla. Tal vez esos placeres incluyen también unos cuantos orcos vulnerables. Kaerlik soltó una risita, divertida por la idea. Signo de exclamación abierto. Ojalá todos ellos, orcos, Troys, enanos, humanos y gigantes por igual, tuvieran una muerte horrible, y así se acabaría de una vez por todas. Sería aún mejor, sí, convino Tosun. Espero que los enanos decidan seguir por el sur a descubierto y con una fuerza más y más amplia. Su presencia hará fácil persuadir a Profit de que se quede aquí. Su reflexión en voz alta calmó a Tosun y pareció tener un efecto atemperador en caer licenciado, y es que ese era el quid de la cuestión, el acuerdo implícito entre los dos elfos oscuros de que en realidad no querían deambular por los túneles que conducían de vuelta al norte y a las principales defensas de Mithril Hall. Oboul los había enviado al sur para que guiaran a Profit por esa ruta y para azuzar a los Troys cuando esos monstruos atacaran a los enanos en los límites meridionales del complejo. Pero la idea de atacar posiciones enanas fortificadas y entrar en el reino subterráneo acompañados por una horda de estúpidos brutos no resultaba atrayente. Después de todo, Profit volverá los ojos hacia el norte, como le ordenó Oboul, añadió Tosun al cabo de un momento. Entonces, tú y yo tendremos que convencerle de que la situación de aquí es más importante, repuso Kaerlik sin vacilación. A Oboul no va a gustarle. En tal caso, es posible que Oboul mate a Profit o, lo que es mejor, tal vez se maten el uno al otro. Tosun sonrió y dejó el tema, completamente satisfecho con el papel que él y sus tres compañeros Drows se habían reservado. Los Drows habían azuzado a Oboul y a Hertiorelsdottir para ir a la guerra desde el principio, pero en realidad nunca les había preocupado el resultado. A decir verdad, les traía sin cuidado qué bando salía victorioso, enanos u orcos, mientras que ellos encontraran algo de emoción y de beneficio en el proceso. Y si ese proceso infligía terrible dolor y pérdidas espantosas a los seguidores de Oboul, Herti y Bruenor Batlehammer por igual, mejor que mejor. Naturalmente, ni Kaerlik ni Tosun sabían que sus dos compañeros ausentes, Doña Soldo y Anoncares, habían muerto en el norte, a manos de un Drow solitario y peligroso. Hicieron su primer alto en una cueva poco profunda abierta en la cara rocosa de un peñasco, detrás de un pequeño estanque, más de una hora después. También ahí tuvieron la primera oportunidad de vendar heridas y establecer quién seguía indemne en sus cada vez más menguadas filas. Nesme había sido una ciudad importante en la región a lo largo de muchas generaciones, fuerte y resistente tras las murallas fortificadas, vanguardia de la marca argentea contra las intrusiones de los monstruos de los salvajes pantanos de los Troys. Aquella dedicación constante a una lucha sin tregua había generado una relación tan estrecha en la comunidad de nesbianos que cada muerte era una dolorosa pérdida. El día se había cobrado más de una docena de vidas y faltaban varias personas. Era un fuerte golpe para un grupo de menos de un centenar de refugiados. Y dada la gravedad de las heridas que sufrían muchos de los que descansaban en aquella cueva poco profunda, parecía inevitable que el número de muertos aumentara en lo que quedaba de noche. La luz del día y los Troys no se llevan bien, ni siquiera para rastrearle, dijo Dawn a Galenfir cuando encontró al humano en la boca de la cueva al cabo de un rato. Mis muchachos están borrando las huellas y matando a los Troys y los seres de los pantanos que se acercan demasiado, pero no podemos quedarnos aquí sentados mucho tiempo antes de que esas bestias se nos echen encima en gran número. Entonces, nos desplazaremos, una y otra vez, dijo Galen. Dagna analizó el tono del humano, una mezcla de resolución y resignación por igual, a la par que su conformidad.
Nos moveremos de sombra en sombra, continuó Galen. Descubriremos hasta su último punto flaco y les daremos duro. Encontraremos a todos los grupos restantes de mis convecinos y los uniremos en una única y devastadora fuerza. Encontraremos túneles, rectos y profundos, e iremos de cabeza a Mithril Hall, le corrigió el general Dagna, y los ojos de Galenfir centellearon de rabia. Ahí fuera hay más de los míos. No los abandonaré en esta situación desesperada. Bueno, eso eres tú quien tiene que decir, y lo adujo Dagna. Yo vine para ver cómo podía ayudar, y mis muchachos y yo lo hemos hecho. He dejado a otros 6 muertos ahí atrás. Es decir, 8 de 50, lo que hace 1 de cada 6. Y esos esfuerzos han salvado 10 veces el número de vuestras bajas. ¿Es que crees que 10 nesmesianos no merecen la vida de un solo enano? No te pongas trágico, dijo Dagna, que soltó un sonoro resoplido. Lo que creo es que nos van a matar a todos en un gran combate, como no andemos listos o si cometemos un simple error. Más de 40 de mis muchachos y casi un centenar de los tuyos. En ese caso, no cometamos errores, contestó Galenfir en un tono bajo e impasible. Dagna volvió a resoplar y se apartó del humano, consciente de que no llegarían a un arreglo esa noche. Tampoco tenía que hacerlo porque, para ser sincero, no tenía ni idea de dónde podían encontrar túneles que los condujeran de vuelta a Mithril Hall. Dagna sabía, como también lo sabía Galen, que el grupo se desplazaría obligado por la necesidad y no por elección en las próximas horas e incluso los próximos días, de modo que discutir por rutas que quizá no llegaran a ser siquiera una posibilidad era una estupidez. Dagna cruzó entre las gentes de Nesme aceptando sus palabras de agradecimiento y haciéndoles a su vez cumplidos por sus encomiables esfuerzos. También encontró a sus clérigos empleados a fondo en atender a los heridos, y les dio una firme palmada en el hombro conforme pasaba a su lado. Sin embargo, el general estudió sobre todo a los humanos. Realmente eran gente fornida y resistente, según la somera apreciación del general, si bien un tanto cabezas de orco. Bueno, pensó. Cabezas de orco solo si Galenfir es un fiel ejemplo de su comunidad. Esa idea impulsó al general a moverse entre las tropas con aire decidido. Buscaba a un hombre cuyas acciones en el campo de batalla habían estado por encima de la media. Lo encontró en el fondo de la cueva, reclinado sobre una piedra redonda y lisa. Al acercarse, Dagna reparó en las numerosas heridas, incluidos 3 dedos de la mano izquierda que aparecían torcidos en un ángulo que por fuerza tenían que estar rotos, así como un tajo en la oreja tan espectacular que parecía que el pabellón se le fuera a desprender en cualquier momento. Quizá convendría que fueras con los clérigos para que miraran esos dedos y la oreja, dijo el enano, plantado delante del hombre. Sobresaltado, el guerrero se sentó rápidamente y se arregló la baqueteada malla y la túnica de cuero. Me llamo Dagna, se presentó el enano al mismo tiempo que le tendía la mano encallecida. General Dagna, de Mithril Hall, jefe militar del rey Bruenor Gatleamer. Es un placer, General Dagna. Soy Rannek de Nesme, contestó el humano. Signo de interrogación abierta. ¿Uno de los jinetes? El humano afirmó con la cabeza. O lo era, al menos, dijo después. Signo de exclamación abierta. Va, no tardaréis en recuperar vuestra ciudad. El enano advirtió que su optimismo no servía para animar la expresión del humano, aunque sospechaba, dado el recibimiento que Galenfir le había hecho en el campo de batalla, que el gesto adusto de Rannek no lo provocaba el incierto futuro de la ciudad. Lo hiciste bien ahí. El comentario de Dagna no tuvo más eco que un leve encogimiento de hombros. Luchamos por sobrevivir, buen enano. No teníamos otra opción. Si fallábamos, perecíamos. Signo de interrogación abierta. ¿Y no es eso de lo que se trata? Inquirió Dagna. En los muchos años de vida que tengo he llegado a vislumbrar la verdad que encierra la idea de que la guerra es el momento de determinar el carácter de un enano, o de un humano. Ciertamente. Los ojos del general se estrecharon bajo las prominentes cejas. Tienes a casi un centenar de los tuyos pendientes de ti, ¿eres consciente de eso? Y aquí estás, con un semblante que refleja derrota, cuando en realidad has conseguido sacar a la mayoría de tu gente de un atolladero que sin duda los Troys pensaban que sería el final del camino para vosotros. Ahora que ha vuelto, estarán pendientes de Galenfir, contestó Rannek. Signo de exclamación abierta. Va, eso no me vale como respuesta. Es la única que tengo, repuso el humano. Se puso de pie, hizo una cortés aunque desganada reverencia, y se alejó. El general Dagna soltó un suspiro resignado. No tenía tiempo para eso. En ese momento, no. Mientras hubiese Troys persiguiéndolos, no. Humanos, rezongó entre dientes mientras sacudía la cabeza. Están indefensos y dispersos, manifestó Kaerlik al gigantesco troll de 2 cabezas, Profit, poco después de que el grupo de humanos hubiera logrado huir temporalmente de la persecución de los Troys y de los seres de los pantanos.
El momento del dominio completo sobre toda la región está a tu alcance. Si caes sobre ellos ahora, con fuerza e implacablemente, destruirás por completo a todos los supervivientes de Nesme y acabarás con toda esperanza que puedan albergar los humanos de afianzarse en tus tierras. El rey Oboul quiere que vayamos a los túneles, respondió una de las cabezas de Profit. Signo de exclamación abierta ya. Añadió con énfasis la otra. Signo de interrogación abierta. ¿Para qué? ¿Para ayudarle a obtener una victoria en el norte? Inquirió Kaerlik. ¿Unas tierras que no significan nada para Profit y su pueblo? Oboul nos ayudó, adujo el troll. Oboul enseñó a Profit la salida, con todos los trolls detrás de él, agregó la otra cabeza. Kaerlik sabía de sobra a qué se refería Profit. De hecho, había sido doña Soldowu la que había orquestado el ascenso del troll aprovechando su posición con el rey Oboul. Lo que doña había esperado conseguir era que Profit y su fuerza de brutales trolls causaran suficiente distracción cerca de las grandes poblaciones humanas para evitar que los principales participantes en el juego de la región, en especial la dama lustriel de luna plateada, dirigieran tanto los ojos como sus formidables ejércitos hacia Oboul. Claro que, por aquel entonces, ni Kaerlik ni los otros elfos oscuros tenían la más remota idea de lo rápido y lo alto que iba a llegar el rey Oboul. La partida había cambiado. Y Profit ayudó a Oboul a cerrar la puerta trasera de Mithril Hall, le recordó la Drow. Toma, dijo una cabeza. Y Daka terminó la segunda cabeza con una risita retumbante. Pero quedan enanos, dijo la primera. A los que, continuó la otra. Signo de exclamación abierta. Matar. Gritaron ambas a la par. Enanos de Mithril Hall a los que matar, sí, combinó Kaerlik. Enanos que están atascados en un agujero que no lleva a ninguna parte. Enanos que seguirán ahí, esperando a que los maten, cuando Profit haya acabado su trabajo aquí. Las cabezas del troll se miraron y luego asintieron al unísono. Pero los humanos de Nesme no están atrapados, intervino Tosun en el momento justo, como Kaerlik y él habían decidido y practicado previamente. Huirán lejos, fuera del alcance de Profit. O quizá vuelvan trayendo a muchos amigos, y cuando Profit salga de los túneles a su regreso, tal vez se encuentre con un gran ejército esperándolo. Mas, a los que matar, dijo el troll con una sonrisa estúpida en sus dos cabezas. Los humanos amigos de Nesme traerán hechiceros con grandes fuegos mágicos, advirtió en tono ominoso la elfa oscura. Sus palabras borraron la necia y anhelante sonrisa de las caras de Profit. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hacemos?, preguntó una. Luchar contra ellos ahora, aconsejó Kaerlik. Te ayudaremos a localizar a todos los grupos humanos y a situar a tus tropas para que los destruyas totalmente. No tardaréis mucho tiempo y después podréis entrar en los túneles para luchar con los enanos, seguros de que ninguna fuerza se movilizará contra vosotros y esperará vuestro regreso. Las cabezas del troll se balanceaban, una de ellas mordiéndose el labio y la otra con la boca abierta, y resultaba obvio que ambas intentaban digerir las palabras altisonantes y los complejos conceptos. Matad a los humanos y después matad a los enanos, resumió Kaerlik con sencillez. Entonces, la tierra será vuestra. Nadie intentará reconstruir Nesme si todos los habitantes de Nesme han muerto. A Profit le gusta eso. Matar humanos, dijo la segunda cabeza. Matar enanos, añadió la primera. Signo de exclamación abierta. Matarlos a todos, coreó la otra. Signo de exclamación abierta. Y comerlos, siguió la primera. Comerlos a todos, jaleó Kaerlik, que animó a Tosun con un ademán para que participara también. Signo de exclamación abierta. Saben bien, añadió el Drow. Tosun se encogió de hombros al mirar a Kaerlik para indicar que en realidad no se le había ocurrido qué otra cosa podía añadir en una conversación tan ridícula. De todos modos, daba igual, los dos elfos oscuros se dieron cuenta enseguida de que su pequeña artimaña había dado resultado, y con gran facilidad. Recuerdo cuando Oboul era casi igual de manipulable que este, comentó Kaerlik casi con melancolía mientras Tosun y ella abandonaban el campamento de Profit. El Drow coincidía con ella. En realidad, no hacía mucho que el mundo le había parecido un lugar mucho más sencillo. 6. Un orco con ideas a largo plazo. Esa rabia de todo el día, dijo Tsinka Sinril mientras pasaba los dedos por el recio hombro de Oboul. Deja que te guíe ahora. Entonces mordió al orco en la nuca y empezó a enroscar los brazos y las piernas nervudos alrededor de su cuerpo. Al notar la tensión de los músculos de la orca, Oboul volvió a recordar al Pegaso salvaje. Unas imágenes divertidas acudieron a su mente, pero las rechazó mientras apartaba fácilmente a la apasionada chamana y caminaba hacia el centro de la tienda. Es mucho más que una estúpida criatura, manifestó tanto para sí mismo como para Tsinka.
Se giró y encontró a la orca observándolo fijamente con una expresión perpleja que contrastaba notablemente con su cuerpo desnudo y tembloroso. El caballo alado explicó. Tsinka se sentó con pesadez sobre un montón de pieles. Más que un caballo, más que las alas, se volvió a la par que asentía en silencio y empezaba a pasear de un lado a otro de la tienda. Sí, ese ha sido mi error. Signo de interrogación abierta. ¿Error? Eres Grunts. Eres perfecto. La sonrisa de Oboul se convirtió en una mueca burlona mientras se giraba de nuevo hacia ella. He subestimado al animal, dijo. Un Pegaso, al parecer, es mucho más que un caballo con alas. Tsinka se quedó boquiabierta. Oboul se rió de ella. Un caballo puede ser listo, pero esa criatura es más que lista, continuó el rey orco. Es sabia. Sí. Y si yo sé eso, ven conmigo, le pidió Tsinka, que extendió los brazos y adoptó una postura tan exagerada, tan intencionadamente seductora, que a Oboul le pareció divertida, sin más. De todos modos, se acercó a ella, aunque siguió estando muy distraído porque no dejaba de darle vueltas a las implicaciones de su intuición. Sabía la predisposición del Pegaso, sabía que la criatura era mucho más que un estúpido caballo con alas porque se había dado cuenta de que su empecinamiento no era tal, sino lealtad. Si él sabía eso, entonces los amos anteriores del Pegaso tendrían que saberlo, y si lo sabían, entonces no podían permitir que se prolongara su reclusión. Esa idea reverberó en Oboul y eclipsó cada movimiento de Tsinka, cada mordisco, cada caricia, cada ronroneo. En lugar de menguar con la bruma de la lujuria, las imágenes de elfos sacudiendo el rescate del Pegaso cobraron velocidad y claridad. Oboul comprendió el verdadero valor de la criatura que sus secuaces habían capturado. El rey orco soltó un grito tremendo que sobresaltó a Tsinka. La orca se quedó paralizada, mirándolo de hito en hito. El pasmo y la confusión asomaron a sus ojos. Oboul la empujó a un lado y se levantó de un brinco, agarró una piel para cubrirse mientras pasaba bajo la solapa de la tienda y salía al exterior. Signo de interrogación abierta. ¿A dónde vas? Le gritó Tsinka. No puedes irte. La lona de la entrada cayó de nuevo en su sitio y ocultó a Oboul. No puedes salir sin armadura. Eres Grunts. Eres el dios. Debes estar protegido. Oboul asomó la cabeza por la rendija de la lona de la entrada. Exhibía una sonrisa de oreja a oreja que se reflejaba en sus ojos. Si soy un dios, empezó, pero dejó la frase sin terminar para que Tsinka la razonara y completara por sí misma. Después de todo, si era un dios, entonces, ¿por qué iba a necesitar armadura? Amanecer, susurró entrecortadamente Innovindil cuando por fin divisó al maravilloso equino alado. A su espalda, sobre el rocoso acantilado, por la negra ladera que había debajo del espolón montañoso, Crepúsculo pateaba el suelo y risoplaba, consciente de que su hermano y compañeros se encontraba ahí abajo, en el herboso valle. El Pegaso estaba detrás de Innovindil, pero la elfa apenas lo oía, como tampoco reparaba casi en su compañero, el elfo oscuro que se movía a su lado. Sus ojos seguían prendidos en el Pegaso que pastaba la alta hierba amarillenta ahí abajo, tenía las patas atadas con una maniota. La elfa fue incapaz de cerrar la mente al recuerdo de la última vez que había visto a Amanecer, atrapado en una red, ni las imágenes que habían acompañado esa escena turbadora. La muerte de su amado Taratiel se proyectó en su mente con abrumadora claridad. Presenció su desesperada danza de guerra contra Oboul y el repentino y contundente final. Sin apartar la vista de Amanecer, parpadeó para contener las lágrimas. Driftburden posó una mano en su hombro, y cuando Innovindil consiguió finalmente volver la mirada hacia él, se dio cuenta de que el drow entendía perfectamente el tumultuoso desasosiego que se agitaba en su interior. Lo sé, corroboró el elfo oscuro. Yo también lo veo. Innovindil asintió en silencio. Encontremos el modo de dar un paso de gigante hacia la venganza de Taratiel, dijo Drift. Por encima de todo, él exigiría que liberáramos a Amanecer de los orcos. Démosle algo de descanso a su espíritu. Otro gesto de asentimiento y después Innovindil volvió a mirar el valle herboso, aunque no se centró en el Pegaso, sino en las posibles rutas que los acercaran al pobre animal. Observó a los guardias orcos que deambulaban por los alrededores y contó media docena. Podríamos hacer una bajada en picado a lomos de Crepúsculo, sugirió. Te dejo justo detrás de Amanecer y te cubro mientras tú liberas a nuestro amigo. Drift empezó a sacudir la cabeza antes incluso de que ella terminara de hablar. Sabía que el núcleo principal del campamento se encontraba justo detrás de la suave loma que había al otro lado del valle. No disponemos de mucho tiempo, contestó. Y si los alertamos antes incluso de llegar ahí, dispondremos de menos aún para liberar a Amanecer y escapar. Los gigantes de la escarcha pueden arrojar enormes piedras a mucha distancia, y por lo general no fallan. Innovindil no discutió.
De hecho, a pesar de la propuesta, también ella había llegado a esas mismas conclusiones. Cuando miró a Drizzt se sintió más tranquila, pues vio que el elfo oscuro examinaba cada posible ruta de acercamiento y sopesaba cada acción. Y Novinville ya sentía un gran respeto por el drow. Si había alguien capaz de llevar a cabo el rescate era Drizzt Do'Urden. Dile a Crepúsculo que esté preparado para acudir cuando Silves instruyó el drow al cabo de un momento, igual que en cuando mataste a ese asesino, el hijo de Bowl. Y Novinville se deslizó hacia atrás, aparcándose del borde del risco, y gateó hasta llegar a donde estaba Crepúsculo. Cuando regresó poco después la recibió un sonriente Drizzt que le indicaba con un gesto de la mano que lo siguiera. El drow se deslizó por las piedras con la facilidad de una serpiente, y Novinville lo seguía de cerca. Tardaron casi media hora en atravesar la zona prácticamente despejada de la ladera oriental de la montaña. Se movían de sombra en sombra, de un recoveco a una grieta, aprovechando cualquier irregularidad de la pared rocosa. La ruta elegida por Drizzt los condujo al valle que había justo al norte del campo en el que pastaba Amanecer, pero todavía quedaban 50 metros de campo abierto entre el Pégaso y ellos. Desde aquella posición más ventajosa advirtieron la presencia de otros 2 guardias orcos, lo que elevaba el número a 8. Drizzt se señaló a sí mismo, luego a Novinville y después a la alta hierba, tras lo cual movió la mano de forma sinuosa, a semejanza de una serpiente. Cuando la elfa asintió con la cabeza para indicarle que lo había entendido y empezó a agazaparse, el drow levantó la mano para detenerla. Comenzó a mover los dedos en el lenguaje de señas de los elfos oscuros, pero se detuvo y se sintió frustrado al comprender que ella no podía descifrarlo. Entonces torció el gesto y se empujó la nariz hacia arriba en un intento de adoptar la apariencia de un orco. Después señaló la alta hierba otra vez y se encogió de hombros con aire inseguro. En respuesta, Novinville parpadeó para indicar que había entendido y, adoptando de nuevo la postura agazapada, sacó una daga que llevaba en la bota y se la puso en la boca. Sujetándola entre los dientes, la elfa se aplastó contra el suelo y se arrastró hacia la hierba dejando atrás la protección de los árboles. Echó una ojeada hacia atrás, en dirección a Drizzt, y le indicó con la mano que iría hacia la derecha, al oeste de la posición de Amanecer. El drow se arrastró por la hierba a la izquierda de la elfa, pegado contra el suelo, y ambos avanzaron. Drizzt lo hacía en tandas de 10 pasos con los codos y se deslizaba por la hierba lenta y metódicamente para después hacer un alto y levantar la cabeza lo suficiente como para atisbar al guardia orco más próximo. Habría querido desviarse e ir directamente a por él para matarlo allí mismo, pero su misión no era esa. Drizzt rechazó, no sin esfuerzo, la rabia y al cazador que había dentro de él y que exigía constantemente venganza por la muerte de Bruenor y de los demás. Controló aquel instinto colérico y se recordó en silencio que Amanecer dependía de él, que el fantasma de Taratiel, otro amigo caído, lo conminaba a hacerlo. Se desvió para apartarse del guardia orco a una distancia prudente para evitar que lo detectara y se situó de nuevo en línea para acercarse a Amanecer desde el este. A poco se encontraba dentro del perímetro de los centinelas orcos. Los oía en derredor charlando en su lenguaje gutural o dando patadas a la tierra. Oyó piafar Amanecer, lo que le ayudó a calcular que todavía estaba a unos 8 metros del animal. Seguramente tardaría en recorrer esa distancia más que los 30 metros que había salvado desde los árboles, ya que cada movimiento debía ser silencioso y realizado con infinito cuidado para no mover la hierba. Pasaron muchos minutos mientras Drizzt permanecía absolutamente inmóvil, y después se atrevió a adelantar un codo y a arrastrarse poco más de un palmo hacia adelante. Fue girando ligeramente hacia el oeste a medida que avanzaba y acortaba distancias, o eso esperaba, entre Novinville y él. Una pisada justo delante de él lo hizo quedarse totalmente quieto. Un instante después veía la gruesa y fuerte pierna de un orco envuelta en cuero y pieles. Ni siquiera osó respirar. La bestial criatura gritó a sus amigos algo en su lengua nativa, aunque demasiado deprisa para que Drizzt pudiera descifrar lo que decía. Sin embargo, el drow se relajó un poco cuando oyó a los otros orcos responder con una risa. El orco caminó hacia el oeste y se alejó de Drizzt. El elfo oscuro siguió inmóvil un poco más para dar tiempo a la criatura a alejarse del todo y también para asegurarse de que no reparaba en la presencia de Novinville. Satisfecho, reanudó el avance una vez más, pero entonces se frenó, sorprendido, cuando Amanecer relinchó de repente. El Pegaso reculó y resopló al mismo tiempo que pateaba el suelo con fuerza. El equino alado relinchó otra vez, fuerte y frenéticamente. Entonces, se encabritó y sacudió las patas delanteras con tanta violencia que el drow oyó el pataleo de los cascos en el aire. Drizzt levantó un poco la cabeza y enseguida se dio cuenta de su error. A su espalda, en lo alto de los árboles desde los que habían salido Novinville y él, se oyó el grito de un vigía orco. Delante,
Los 8 guardias empezaron a cerrar filas y uno de ellos gritó. El drow se giró hacia un lado, donde había sonado un ruido, y vio que más orcos cargaban desde la lejana loma. Una trampa, susurró como si no diera crédito a lo que veía. Al otro lado captó una repentina serie de ruidos cuando Innovindil se incorporó con rapidez a la espalda de un guardia orco. La mano de la elfa, engañosamente delicada, se disparó alrededor de la cara de la criatura y le echó la cabeza hacia atrás mientras que la otra mano aparecía por el lado opuesto. El filo del cuchillo trazó una línea roja en la garganta desprotegida del bruto. El orco que se encontraba más cerca lanzó un grito y cargó al mismo tiempo que su compañero se iba de bruces al suelo aferrándose la letal herida. La mano de Innovindil se disparó hacia adelante y arrojó el arma ensangrentada al orco que se acercaba. Girando desesperadamente los brazos como aspas, el orco logró esquivar la daga, pero la astuta elfa solo buscaba una maniobra de distracción. Con un movimiento fluido, desenvainó la espada y rodó por el suelo hacia el orco que se había agachado en un quiebro, y acortó distancias con él. Se incorporó con un ágil movimiento, todavía impulsada hacia adelante, con la espada al frente, y consiguió asestar un golpe certero y limpio en el pecho del orco. Sin embargo, otros 3 cargaban contra ella. Drift recurrió a sus habilidades innatas e interpuso un globo de oscuridad mágica en su camino. Se incorporó de un salto y salió a interceptarlos. Uno de los orcos se las ingenió para frenarse antes de colarse en la zona encantada, en tanto que otro se limitó a bramar mientras cargaba de cabeza, y el tercero viró hacia un lado. Signo de exclamación abierta lo atraviesa a la carga. Advirtió el drow a su compañera, y ni siquiera había terminado de hablar cuando el orco irrumpió por el lado opuesto del globo, a menos de 2 zancadas de la elfa. Aún así, la advertencia de Drift sirvió para que Innovindil levantara la espada en ángulo, y cuando el orco se abalanzó contra ella, lanza en ristre, la elfa desvió la muarra. El orco continuó avanzando por el impulso e intentó arrollarla con su corpachón, pero en el último momento Innovindil se tiró al suelo a 4 patas y se puso de costado. A pesar de todos sus esfuerzos el orco no pudo frenar ni volverse, de modo que tropezó con ella y salió lanzado por el aire en una voltereta. No obstante, a Innovindil no le dio tiempo a ponerse de pie y tuvo que parar la estocada que le asestó otro de los orcos cuando todavía estaba con una rodilla en el suelo. La criatura la hostigó con más ahínco descargando golpes de espada desde distintos ángulos. La elfa tuvo que blandir frenéticamente su arma para frenar las arremetidas. Lanzó un grito mientras otra figura pasaba veloz ante ella, y le costó un largo instante darse cuenta de que era Drift Dourden. Tardó otro segundo en reparar en el orco que la había estado acosando y que, tras haber retrocedido unos pasos, sostenía la espada con dedos temblorosos. Mientras Innovindil lo miraba empezaron a marcársele unas líneas rojas, cada vez más gruesas, en la cara y en el cuello. Signo de exclamación abierta nos estaban esperando. Le gritó Drift, que, pasando velozmente a su lado de nuevo, se desplazó a su espalda para hacer frente al orco que se había caído y que se estaba levantando. El orco arremetió con la lanza a su nuevo adversario y solo acertó a dar en el aire. El drow, en perfecto equilibrio y con movimientos raudos, esquivó el arma echándose hacia atrás y a un lado. Después, salvada la arremetida, se adelantó con una velocidad que sorprendió totalmente al orco. Este jamás había luchado con un adversario como Drift Dourden y ni siquiera había visto a un drow metido en combate, y menos a uno que vestía jorcas mágicas que le conferían mayor velocidad a los pies. Las cimitarras, trazando círculos en el aire, cayeron sobre la indefensa bestia y le infligieron tajo tras tajo en el rostro y en el pecho. El orco soltó la lanza y cruzó los brazos en un intento desesperado de parar los ataques, pero las afiladas cuchillas del drow continuaron realizando su mortífero y sistemático trabajo. Drift debía de haber golpeado una docena de veces al orco en retroceso cuando saltó y pateó a la criatura en el tórax, por si acaso y también para aprovechar el movimiento a fin de frenar su impulso y cambiar de dirección. Olvidó por completo a ese orco cuando se giró y vio a Innovindil que retrocedía, acosado por los 6 guardias restantes. Por la izquierda, la derecha y el centro, venían muchos más orcos acortando distancias a través del campo abierto. Unos gritos procedentes de los árboles indicaron a Drift que también había humanoides a su espalda, y sonaban otros gritos altos, más cercanos. Signo de exclamación abierta ve hacia amanecer. Le gritó Innovindil cuando el drow llegó a su lado y enlazó el brazo izquierdo con el derecho de ella. El elfo oscuro le dirigió una mirada confortadora. Había visto luchar de esa guisa a Tarathiel y a Innovindil, y la elfa y él llevaban varios días practicando la técnica. La expresión insegura de Innovindil la traicionó. No tenemos opción, remarcó Drift. Giró a fin de situarse delante de la elfa y afrontar la carga del orco más próximo.
Las cimitarras golpearon ferozmente contra el arma de la criatura y después arremetieron por debajo del amago de parada, pero en un ángulo reducido que impedía que alcanzaran al orco. Sin embargo, no se dio cuenta del detalle mientras el drow los sobrepasaba girando sobre sí mismo. El orco no llegó a entender la intención del drow, no llegó a comprender que el drow había puesto en práctica una maniobra de repliegue transversal con el único propósito de tenderle una trampa y situarse detrás de él. Lo único que tuvo claro el orco fue que el arma de la elfa, a través de las costillas, le dolió. Ya enzarzado con otro orco, Drizzt apenas reparó en el gruñido y la caída del anterior. Tenía absoluta confianza en Innovindil y sabía que si había un eslabón débil en la cadena de combate que constituían los dos, ese eslabón era él. Así pues, combatió con más ferocidad, las cimitarras se convirtieron en meras manchas borrosas mientras rechazaban armas y forzaban torpes regates, sirviendo en bandeja a las víctimas a Innovindil cuando la elfa arremetía con fuerza y rapidez desde detrás de él, al igual que Drizzt arremetía por detrás de ella contra los orcos que Innovindil dejaba en una postura vulnerable para él. Los dos se desplazaron como en un baile a través de campo abierto, moviéndose en círculos ajustados, girando el uno en torno al otro y dirigiéndose inexorablemente hacia el Pegaso atrapado. Pero con cada giro, con cada ángulo diferente que entraba en su campo visual, Drizzt se dio cuenta de que ese día no rescatarían a amanecer. Habían subestimado a su enemigo, habían creído a pies juntillas la escena del Pegaso paciendo junto a sus cuidadores. Habían caído 3 orcos más. Un cuarto se desplomó por la doble cuchillada de Drizzt, y un quinto por el rápido giro y la estocada de Innovindil cuando la criatura todavía tenía la atención puesta en el drow y su cinta. Cuando hizo el siguiente giro, Drizzt se puso de rodillas y esquivó el torpetajo de la espada de un orco. En lugar de aprovechar la oportunidad para golpear a ese orco que había perdido el equilibrio, el drow empleó ese instante para sacar la figurilla de Ónice. Sabía que Gwenhwyvar no llevaba suficiente tiempo separada de él, pero no tenía otra opción, así que convocó a la pantera en su hogar astral. Volvió a ponerse de pie inmediatamente a la par que las armas se movían de modo feroz a fin de recobrar la ventaja contra los ataques cada vez más organizados. A su espalda y a la de Innovindil, a medida que giraban, empezó a formarse una niebla gris que cobró forma y consistencia. Uno de los orcos reparó en aquella figura claramente felina y arremetió contra la niebla, a la que atravesó sin encontrar resistencia. El frustrado orco gruñó y descargó un golpe de revés, pero la niebla ya se había corporeizado y la poderosa garra de un felino dio un zarpazo a la espada y la apartó antes de que adquiriera fuerza. Impulsada por las patas traseras, la pantera le saltó al orco a la cara y un rápido barrido de la zarpa dejó al bruto aullando y retorciéndose de dolor sobre el campo mientras que la poderosa Gwenhwyvar se alejaba de un salto hacia su siguiente víctima. No obstante, Drizzt sabía que no sería suficiente ni siquiera con el concurso de la pantera, puesto que muchos más orcos habían aparecido en el campo llegando de todos los ángulos. Le dijo a su compañera: «No tenemos ruta de escape». Todos menos uno, le corrigió Innovindil, que soltó un penetrante silbido. Drizzt asintió al captar la idea, y mientras la elfa acercaba la mano a la fina cuerda que llevaba enlazada al cinturón, el drow incrementó la velocidad y luchó furiosamente a su lado para obligar a los orcos a retroceder. Llamó a la pantera para que coordinara los ataques con él y así defender un flanco mientras Drizzt hacía lo propio con el otro. Innovindil hizo girar el lazo al cabo de un momento y fue ganando velocidad. Entonces Crepúsculo apareció y se lanzó en un poderoso picado, procedente del risco pedregoso desde el que la elfa y el drow habían divisado al cautivo amanecer. Acto seguido, el Pegaso realizó una rauda zambullida, un enorme pedrusco arrojado por un gigante zumbo en el aire y faltó poco para que golpeara al equino y salió del picado a solo 5 metros de la hierba para pasar por encima de los sorprendidos orcos, demasiado deprisa para que las lanzas, arrojadas con torpeza, lo alcanzaran. El bien amaestrado animal inclinó la cabeza cuando planeaba sobre Innovindil. La elfa echó el lazo perfectamente y sujetó la cuerda para enganchar el pie en una lazada que había al otro extremo de la cuerda de 6 metros de largo. El Pegaso inició de inmediato el ascenso arrastrando consigo a la elfa. Innovindil recibió una dolorosa punzada mientras pasaba rauda entre los orcos que se encontraban más cerca, ya que se topó con una lanza indiesta en el ángulo justo para hacerle un corte en la cadera. Por suerte para la elfa, esa fue la única arma que la rozó cuando chocó contra los brutos. Luego se encontró por encima de ellos, girando en la cuerda, en tanto que las poderosas alas de Crepúsculo batían impetuosamente para ganar velocidad y altitud. Aturdida por haber chocado contra tantos y con la cadera sangrándole, Innovindil mantuvo la presencia de ánimo suficiente para asirse firmemente y empezar a auparse por la cuerda.
Drift estaba por completo atento a los movimientos de su compañera y se encogió en un gesto de dolor más de una vez cuando los pedruscos zumbaron en el aire por encima de él. Empujado por la rabia, el Drow se lanzó a una repentina carga que lo llevó a través de las filas oreas y, finalmente, junto a Amanecer. Las patas delanteras del Pegaso estaban sujetas firmemente con la maniota. Drift no iba a poder soltarlo con facilidad. Y, al parecer, tampoco podría escapar él, ya que los orcos lo tenían rodeado en un cerco prieto, hombro con hombro. De algún punto detrás de esas líneas el Drow oyó a Gwenwyvar rugir de dolor, un grito tan lastimero que de inmediato la envió al plano astral. Inició una serie de arremetidas alrededor del Pegaso, primero contra las filas oreas y después en dirección contraria, de vuelta junto al animal. Todo aquello le resultaba terriblemente familiar, y más aún cuando los orcos empezaron a entonar Oboul. 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 El Drow recordó el último combate de Taratiel, recordó al bestial guerrero que había matado a su amigo elfo. Había jurado vengar esa muerte, pero sabía más allá de toda duda que no era el momento ni el lugar. Vio que el cerco de orcos se partía por un punto y atisbó el yelmo color hueso de su adversario. Los nudillos de Drift se pusieron blancos por el ansia con la que aferró las empuñaduras de las cimitarras. Como deseaba descargar las afiladas hojas sobre el cráneo del rey Oboul mucha flecha. Pero advirtió que había chamanes entre las filas oreas, y si conseguía sacar ventaja a Oboul, ¿acaso podía esperar infligir una herida mortal que no sanara rápidamente? ¿Y si conseguía dejar en desventaja a su rey, acaso la horda orea no caería sobre él? No quería mirar hacia arriba y delatar su única esperanza, pero los ojos color lavanda echaron fugaces vistazos a lo alto más de una vez. Avistó a Innovindil como la cuerda de una cometa poco antes de que Crepúsculo y ella desaparecieran detrás de unos árboles, y supo con toda certeza que cuando volviera a verla sería montada a lomos del Pegaso. El yelmo color hueso se movía detrás de las primeras líneas, más próximo, y el volumen y el tempo del sonsonete aumentaron a un ritmo regular. Drift giró bruscamente la cabeza a un lado y a otro como si estuviese nervioso, pero en realidad lo hizo para echar otra rápida ojeada a lo alto. Captó el movimiento, la sombra. De nuevo apretó las manos alrededor de las empuñaduras de las cimitarras, deseando más que nada hundir sus cuchillas afiladas en el pecho de Oboul. Se giró inesperadamente y saltó a lomos de Amanecer. El Pegaso se encabritó e intentó piafar y corcovar. Signo de interrogación abierta. ¿Vas a matarme, Oboul?, gritó el Drow, erguido sobre el Pegaso. Y desde esa posición ventajosa vio la cabeza y la parte superior del cuerpo del rey orco sin obstáculos. El yelmo marfileño de ojos alargados con lentes traslúcidas que reflejaban los últimos resquicios de la luz del día. Vio la magnífica armadura negra del orco y el imponente espadón. Drift sabía que el rey orco podía hacer que esa arma estallara en llamas simplemente con pensarlo. Vio al adversario, y Drift se preguntó si podría albergar cierta esperanza de vencer a Oboul incluso en otras circunstancias, aunque el bestial monarca y él se enfrentaran en campo neutral y sin aliados en las inmediaciones. Signo de interrogación abierta. ¿Eres lo bastante poderoso como para derrotarme, Oboul? Le desafió a pesar de todo, porque sabía que tenía que ser el centro de atención, que todos los ojos estuvieran pendientes de él, y tenía que convencer al rey orco de que no ordenara a sus guerreros que cayeran sobre él. Anda, ven, fanfarroneó, y lanzó al aire una de sus cimitarras para volver a asirla ágilmente por la empuñadura cuando dio la vuelta. Llevo mucho tiempo deseando ver las hojas de mis armas tintas con tu sangre derramada. Entonces, las últimas filas de orcos se apartaron y dejaron despejado el hueco entre Drift y Oboul, y el Drow tuvo que obligarse a inhalar y a mantenerse firme en lo alto del Pegaso, porque la mera presencia del rey orco, el peso y la proporción de la figura, la solidez de su cuerpo y la facilidad con la que el rey movía lentamente la pesada espada con una sola mano, como si fuera tan ligera como el bastón de paseo de un elfo, era casi un impacto físico. Te necesito, Amanecer musitó. Lánzame alto, por favor, para que pueda encontrar el camino que me traiga de vuelta a ti. Una rápida ojeada al cielo le descubrió el regreso y la zambullida en picado de Innovindil y Crepúsculo, pero manteniéndose mucho más alto y la fina cuerda ondeando abajo. Signo de exclamación abierta. Ahora no, Oboul, gritó Drift, con lo que sobresaltó a muchos orcos. Rápidamente se puso de pie en la amplia grupa de Amanecer, al que taconeó. El Pegaso corcovó en el momento justo, y el Drow saltó aprovechando el impulso para elevarse a una altura considerable. Mientras saltaba, envainó las cimitarras con un seco chasquido, y retorciéndose y girando en el aire, se situó en línea con la cuerda que se acercaba a su posición. Signo de exclamación abierta. En otro momento, Oboul, gritó en tanto hacía la cuerda con una mano, a unos 6 metros del suelo. En otro momento, tú y yo. El rey orco bramó de rabia y sus secuaces arrojaron lanzas, piedras y hachas al aire.
Pero, de nuevo, les fue imposible apuntar con acierto al blanco móvil. El Drow se sujetó bien mientras el viento silbaba en sus oídos. Desde la ventajosa posición avistó a los gigantes, y evidentemente también los divisaron Innovindil y Crepúsculo, porque el Pegaso viró justo cuando los pedruscos salían lanzados al aire. Cogieron altura hacia el cielo que oscurecía con rapidez, esquivaron la andanada, y tras superar la loma, estuvieron fuera de peligro. Drizzt y su compañera elfa sentían entonces más respeto hacia su astuto adversario. Abajo, en el suelo, Oboul los siguió con la vista hasta que desaparecieron, sintiendo regocijo y desilusión por igual. En otro momento, desde luego, de eso estaba seguro, y no sentía ni pizca de miedo. A su alrededor, los orcos jaleaban y ululaban. Amanecer un corcovaba y relinchaba. Los cuidadores del Pegaso se acercaron presurosos, látigo en mano, para controlar al animal. Oboul les gritó con fuerza para frenarlos. Con suavidad y mano blanda demandó. Al día siguiente, cuando el sol apenas había asomado por el horizonte oriental, los cuidadores se presentaron ante Oboul. La bestia no sufrió daño, Dios Rey, le aseguró el jefe de los adiestradores. Se la puede montar hoy. Con Tsinka Sinril del brazo y mordisqueándole la oreja, Oboul mostró al adiestrador una amplia sonrisa. Y si el animal me tira de nuevo, haré que te corten la cabeza, prometió, y Tsinka soltó una risita. El adiestrador se puso pálido y se echó hacia atrás, encogido. Oboul dejó que se retorciera de inquietud unos segundos. El rey orco no tenía intención de montar al Pegaso capturado ese día ni ningún otro día. Sabía que nunca podría cabalgar en la bestia sin correr peligro, y también sabía que no podría utilizar nunca más al Pegaso para atraer a sus enemigos a una trampa. En resumen, que el equipo alado ya no le era de utilidad, casi. Y se le ocurrió al rey orco que tal vez había un último servicio que el Pegaso capturado podía prestarle.